mucho en actualizar. Bueno, ya se está grabando y voy a empezar a compartir. Bueno, entonces aquí tenemos ya esta. Ya la deben ver. Si no la ven, me avisan para que siempre no vaya a estar trabajando, ahora sí que sin las imágenes correspondientes. Bien, entonces aquí, ¿sí se ve bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, esas voces me gustan. Muy bien, nos entusiasma escucharlos y también verlos. Bueno, entonces empiezo. Aquí, por ejemplo, dice cinemática rectilínea. Me estoy apegando tal como lo indica el programa. Las clases pasadas, pues era algo general para irnos familiarizando y ya tenemos un cierto avance. Para empezar, ya estamos en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 es totalmente teórico. Ya voy a enviarles una tarea para que se cubra ese capítulo y si haya necesidad de hacer alguna sesión para dar algunas explicaciones o algo que yo vea que contribuye y amplía el conocimiento, lo haremos. De tal manera que ustedes estén respaldados de lo que uno percibe o considera mejorar un material, una clase, etcétera. Bien, entonces tenemos como puntos que hoy vamos a tratar: movimiento continuo, lo que es posición, lo que es desplazamiento, lo que es trayectoria, vector de posición, lo que es velocidad y aceleración. Cada punto de estos está en este material y ya posteriormente a esto entramos a una etapa de solución de problemas utilizando todo esto que vamos a ver hoy. Empiezo con el avance. Bien, vamos a ver, Camila, ahí está. Primer punto, el movimiento continuo. Está relacionado con lo que ya vimos, pero esta es como una reafirmación. Cuando afirmamos que estamos hablando de la velocidad que es de tipo constante, estamos afirmando que no cambia ni su valor, es decir, su magnitud o módulo, ni su rapidez o la celeridad, también así se le conoce, y ni la dirección del movimiento. ¿Sí? Dan de cuenta que este es el vector movimiento, se va a mantener en línea recta. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria va a generar una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas corredizas de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Entonces aquí las puertas corren, se juntan, así también al abrir. Ese es un tipo de movimiento así como lo observamos aquí. En estos sentidos, generalmente son dos puertas y abren los dos sentidos, derecha e izquierda. Y pues obviamente aquí todo un sistema que gobierna ese movimiento. Ahora, en este tipo de movimiento sucede lo siguiente, ya un poco más técnico. El espacio recorrido es igual que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque rectilíneos están como encimados. Porque una cosa ya en curvilíneo es espacio recorrido, cambia con desplazamiento. Pero este es un caso particular en este tipo de movimiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Vamos a suponer que voy a recorrer o me pongo a caminar. Y por ejemplo, una cuadra que tenga 100 metros, si me llevó, no sé, un minuto. Y la siguiente cuadra, un minuto. Y la siguiente, un minuto. Entonces estamos hablando de distancias iguales
en tiempos iguales. Es este tipo de movimiento que es continuo. La rapidez o celeridad siempre es constante y coincide con el módulo de la velocidad. O sea, el módulo es, si crece, está creciendo de manera constante o continua. Ecuaciones, pues aquí tenemos su ecuación. La velocidad es igual a V0 igual a una constante. ¿Por qué? Porque en tiempos iguales estamos recorriendo distancias iguales. Eso me lleva a que la velocidad es de tipo constante. Aquí lo especifica a qué se refiere. Cuando ya estemos fuera de este tipo de movimiento, entonces esto ya no aplica o cambia. La V va a ser diferente a V0. Continuamos. Nos vamos con nuestro contenido de nuestro programa. Dice que hay que ver primero qué es una posición. Esto es para que nos expresemos correctamente cuando estemos hablando de situaciones físicas. O en el lenguaje común, pues es hablar también de manera correcta. Que lo que estemos expresando se refiera a lo que físicamente está sucediendo. Entonces, se define mediante el vector de posición R, que tiene como un punto inicial, y como punto final a un punto P. En un movimiento rectilíneo, la dirección de R es siempre a lo largo del eje S. Y mide esto, como se ve pues en esta figura. Para el análisis es conveniente representar R por medio de un escalar algebraico. Entonces lo llevamos a una situación algebraica y le llamamos S, que representa la coordenada de posición de la partícula. Entonces S es la coordenada, R es el vector posición. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación también. Si agarramos una escala, y aquí ponemos el origen, y ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pueden ser metros, centímetros, kilómetros. Se está moviendo y desarrollando una distancia X, o puede ser S, según nomenclatura usada de cada autor. Y aquí pusimos una escala, dice que es 1 metro. Aquí pues X es igual a X0 más velocidad inicial, velocidad por tiempo. Entonces velocidad por tiempo sabemos que me va a dar desplazamiento. Si decimos que X0 se posiciona aquí, pues va a valer 0. Y la velocidad que aquí me están señalando, si es de tipo constante, entonces velocidad por tiempo, inmediatamente tengo cuánto se desplazó la partícula. Ahora nos vamos al desplazamiento. Se vio desde el principio que había una igualdad, pues, por ser rectilíneo. ¿Con respecto a qué? Al concepto que acabamos de ver, la posición. Aquí decía aquí estaba. El espacio recorrido es igual al desplazamiento. O sea, esta es posición con el desplazamiento. Ya las condiciones ya se dijeron por qué. Y aquí vamos. Entonces estamos hablando de desplazamiento de la partícula. Se define como el cambio de posición de la partícula. Es decir, si estaba aquí, me coloco aquí. Eso es un cambio de posición. Podríamos decir posición 1, posición 2, posición 3, etc. Por ejemplo, si la partícula se mueve de P a P', en esta figura, el desplazamiento es
delta R, que es, ¿quién? Esto. ¿Sí? Hay un desplazamiento, que sería la posición final, que es R', menos donde empezó. Si se utiliza un escalar algebraico para representar delta R, se obtiene esto que tenemos aquí. Entonces hablo de mejor delta S y S. ¿Y qué va a ser? Delta S va a ser equivalente a S', que es más grande, menos donde estaba originalmente la partícula. Lo puedo denotar aquí como delta S es igual a S' menos S. Allí está representado. Aquí delta S es positiva, ya que la posición final es a la derecha de la que tenía al inicio, es decir, S' es mayor que S, tomando esta referencia, y se movió a la derecha. Asimismo, la posición final de la partícula, si es a la izquierda de la posición inicial delta S, entonces decimos que es negativa. Entonces, aquí estamos ilustrando eso. Se movió a la derecha, positiva. Se movió a la izquierda, negativa. Trayectoria. Es la línea que une todas las posiciones seguidas por el cuerpo. Se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. La trayectoria en esta figura 2.8 es la curva que va desde un punto de posición inicial hasta un punto de posición final, pero describió una curva. Entonces, aquí vean cómo está dibujado cada concepto y no confundir los términos. Desplazamiento es en línea recta, posición inicial, posición final. Esto es lo que se desplazó la partícula. Pero lo hizo a través de una trayectoria curva. ¿Sí? Ahí está. Y aquí ha hecho una distancia recorrida. En este caso coinciden trayectoria con distancia recorrida. Entonces vean conceptos. Cuando sea desplazamiento es cambio de posición en línea recta. Cuando sea trayectoria es cómo se desarrolló el movimiento. Y distancia recorrida es cuánto recorrió la partícula. Son conceptos que debemos tener sumamente claros. Por ejemplo, en una carretera sabemos que no todas son rectas. Hay muchas rectas, muchas curvas. Entonces, por ejemplo, si voy de aquí a San Cristóbal, sé que hay rectas y curvas. Si, por ejemplo, tomáramos la carretera antigua de Tuxtla San Cristóbal, pues casi vamos a tener algo parecido como lo que tenemos aquí. Inclusive hay zonas donde veíamos abajo los carros, y, en fin. Entonces vean cómo, si quiero mi referencia de aquí, el desplazamiento, pongo un punto aquí y un punto donde termine la serie de curvas. Vamos a poner aquí. ¿Qué tendría que hacer? Medir de acá hasta acá, en línea recta. Trayectoria. Agarrar el vehículo e ir haciendo todas este recorrido. Vean. Y llegamos al punto. Y distancia recorrida. Bueno, pongo en el carro, por ejemplo, voy en un coche. Mido qué kilometraje tiene antes de empezar la serie de curvas. Y hasta aquí. Lo que marcó aquí. Es decir, lo que marcó aquí
menos lo que marcó al inicio, me va a dar los kilómetros que recorrió el automóvil. Vean, conceptos muy importantes. Eso lo puedo medir. Y entonces son, ahora sí, términos que debemos usarlos de manera correcta. Desplazamiento con trayectoria, con distancia recorrida. A ver, aquí qué comentario tenía. Dice, corresponde a la distancia recorrida, corresponde a la longitud de la trayectoria. Como por ejemplo aquí nos dice, es la línea de color verde. También es conocida como camino recorrido. ¿Sí? Esto está pues en esta figura 8. Está dado por la longitud de la curva que une los puntos. Como decía, X inicial, aquí puede ser, y X final, que sería por ejemplo aquí. Es una magnitud escalar y se mide en unidades de longitud. Por ejemplo, metros, kilómetros, etcétera. Y aquí era el comentario que acababa yo de hacer. Aquí está escrito. En cuanto si lo hacemos a través de un auto o cualquier móvil que nos traslade. Vector de posición. Bueno, esto sí lo vamos a manejar, pero poco. Más va inmediatamente, por ejemplo, en estática. Desde luego que si hacemos un movimiento en el espacio, esta va a ser nuestra herramienta principal y por eso hay que conocerlo. Pero es leve ahorita. Más adelante, si fuera, ya le damos un tratamiento más especial a el vector de posición. Se define como una cantidad vectorial o vector, como aquella para la que es necesario especificar tanto su magnitud o módulo con las respectivas unidades, como su dirección. Ahorita vamos a ver las figuritas. Entonces, la unidad de medida de la posición en el sistema internacional, pues es el metro. Como todo vector, el vector de posición en física cuenta con módulo, dirección y sentido. El módulo del vector posición es la distancia, o sea, su magnitud es lo que mide. O sea, la distancia que separa al cuerpo del origen del sistema de referencia. Para calcularlo se utilizan las siguientes fórmulas. Bueno, aquí ya se entró directamente. R es igual a XY más YJ más ZK. Son componentes cartesianas, le llevamos estas. Aquí me define el vector posición. ¿Y cómo puedo calcular su magnitud? A través del teorema de Pitágoras. Pero siempre y cuando formemos ángulos rectángulos. Si no, no aplica el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí vamos a ver algunas figuritas. Las siguientes gráficas pues, nos van a representar el vector de posición con sus componentes, sus cálculos. Aquí es lo que estamos hablando, vector de posición. Por ejemplo, aquí está un sistema coordenado, pero ya en el espacio. Por eso hay coordenadas X, Y, Z. Y entonces aquí, estas son sus coordenadas en esta, digamos, esta presentación. Quiere decir que en la dirección X, la primera coordenada, quiere decir que mide 4 unidades. La segunda coordenada se refiere, aquí es Y, perdón, aquí hay un error. X es esta. Me está diciendo que de acá para acá hay 1, 2, 3, 4 unidades, tomando una escala. En esta dirección dice, hay 3 y además es positiva. 1, 2, 3. Y luego, dirección Z. 1, 2.
Para localizar ese punto, trazamos una paralela al eje X. Es decir, esto que tengo aquí, lo muevo por acá. Para trazar, para llegar a este punto, muevo esta cantidad aquí y ya generamos este plano. Y para llegar a este punto, hay que traer lo que mide esta componente, lo traigo para acá. Y ya está localizado el punto. Y observamos R, magnitud, o sea, ¿cuánto mide este vector? Aplicamos aquí el teorema de Pitágoras. Y se vio pues aquí en el modelito que vimos aquí, dice que es x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, raíz de esas tres cantidades. Aquí se pusieron 4 elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado y z elevado al cuadrado. Sacamos su raíz y sabemos cuánto mide ese vector representado aquí como magnitud de R. Esa es la manera de calcular ese vector de posición. ¿Por qué se pudo aplicar el teorema de Pitágoras? Porque entre esta línea y esta otra hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es decir, vamos a ver si algo que nos ayude. Es decir, lo que estoy es esto, bueno, allí, y por ejemplo aquí, trazamos la otra. Trazamos líneas paralelas. Ahí está. Eso es lo que estaba explicando. Se observa que entonces esta línea es hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y por eso aplica Pitágoras. Se observa también que trazo aquí esta línea y trazo, son paralelas. Ese que acabo de trazar es trazo de la vertical. Ya quedó. Aquí también aplica Pitágoras. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa y estos sus correspondientes catetos. Aquí pues habrá un ángulo alfa, beta, según cada caso. Eso, digamos, es el caso más general de los vectores cuando estamos hablando de vectores en el espacio. Aquí pues lo llevamos a esto. Entonces, estas tres componentes, como pueden ver, salieron ¿de dónde? Pues de aquí. Esta información vino y se puso aquí. Ahí están. Esos datos. Con una calculadora elevo esto, saco raíz y ya sé cuánto. No lo puedo medir aquí. ¿Por qué? Porque es algo que está en el espacio. Y querer medir aquí directamente es lo que está en el plano, o mido en el plano, o lo que está en el espacio. Eso no va. Pero si esto lo hago en tercera dimensión, entonces sí. Por ejemplo, hago una maqueta con esas cantidades y luego mido una especie de diagonal y tiene que medir lo que calculen aquí. Y sería el resultado del módulo o magnitud de ese vector R. Cuando está en el plano es mucho más sencillo. Nada más tiene coordenada X, Y, Z es igual a 0. ¿Sí? No tiene componente en Z, es igual a 0. Entonces esto facilita su cálculo. Observamos que de acá para acá se forma el ángulo, ¿sí? La perpendicular, así como lo dice en el espacio. Entonces aquí significa que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y lo que estoy ahorita dibujando
para que se vea por qué se usa el teorema de Pitágoras. Aquí quedó, ángulo de 90 grados. Así calculamos entonces la magnitud. Obviamente que luego hay que calcular su dirección, los ángulos directores, etcétera. Pero como les dije, en el momento en que tenemos que ampliar, lo hacemos. Por el momento estamos trabajando en plano, así como está aquí. Continuamos. Nos vamos al otro concepto. Velocidad. Si la partícula experimenta un desplazamiento delta R, como ya vimos, de P a P' durante el intervalo de tiempo delta, la velocidad media de la partícula durante dicho intervalo de tiempo es, aquí lo denotamos como V media, y es igual a delta R entre delta T, incremento de desplazamiento entre incremento de tiempo. Conocida sin duda, por ejemplo, en sus ejercicios a lo mejor de prepa, distancia sobre tiempo. Digamos, era la formulita que resolvían, pero hay que saber en qué condiciones se aplica siempre o no. Bueno, observamos entonces aquí que está la delta R, que es el cambio de posición de P a P', como dice aquí. Y de ahí deducimos esta formulita. Si vamos tomando valores delta T cada vez más pequeños, la magnitud de delta R debe disminuir gradualmente. O en la medida en que tome menor tiempo, delta R debe de crecer. Es decir, o ser más pequeñito, sino, no tanto como de crecer, sino ser más pequeño su incremento. Eso es lo más correcto. En consecuencia, la velocidad instantánea se define como. Así pues, sí lo puedo usar. Vamos a suponer que voy de aquí a, no sé, a cualquier lugar. Suponer que voy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo. Mido de donde parto, de donde mi punto inicial, y el punto donde llegué. Desde luego que si fuera así como está indicando en forma rectilínea, pues muy sencillo. Pero bueno, vamos a suponer que esto fue un conjunto de deltas R's, que lo denotamos finalmente por el delta R total, y también el tiempo. Entonces, todo lo que recorrí, entre todo el tiempo que me llevó, de ahí sale la velocidad media. En ese trayecto no importa si fue más rápido o más despacio, etc. Generalmente me llevó un tiempo de trasladarme de tal lugar a tal lugar, o tal punto a tal punto, de tanto. Y no se da el historial de cómo fue. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner qué tiempo le tenemos medido de, por ejemplo, Tuxtla a San Cristóbal. Uno, depende de la trayectoria que haga. Si voy por la autopista, va a ser más rápido. Hay menos curvas y más rectas. Si voy por la carretera antigua, va a haber un conjunto de curvas y esta velocidad media va a ser muy distinta. Bien. Como queremos un modelo más, digamos, más sofisticado, esto obviamente hay que decirlo cada vez en tiempos más cortos, distancias más cortas, nos vamos acercando a tal como fue realmente el movimiento. Pero queremos hacerlo de una manera lo más exacto posible. Entonces decimos pues que los delta T van a tender a cero. Por lo tanto, esta relación delta R entre delta T, pues más pequeñitos, como ya habíamos comentado hace un momento. O bien, esto le doy una representación matemática más directa, más sencilla,
Y pues el cálculo nos dijeron, bueno, en el límite B es igual a delta R, perdón, la derivada de R respecto del tiempo. Al usar esta nomenclatura y llevarlo a este modelo. Pero aquí es sumas muy, pero muy pequeñitas. ¿Y eso qué es lo que hicimos? Representarlo como una, en este caso, como una derivada. Y ahí estamos en un modelo que nos va a permitir calcular mucho, muy exacto el movimiento. Entonces, al representar, pues, aquí lo estamos usando como derivada de R, pero lo podemos dejar como usando S. ¿Sí? Entonces, derivada de S respecto de T para representarlo de manera escalar. Estas son las que más usamos, a menos que sea muy necesario hacer un tratamiento vectorial. ¿Sí? Esto es lo más inmediato y son fórmulas que ya en un momento lo vamos a ver que están establecidas y por qué. Ahora nos vamos a la parte de aceleración, otro punto que hoy nos tocaba tratar. Entonces, en un ejemplo descrito en la figura anterior, vemos que la velocidad no tiene por qué ser constante, ya que puede disminuir o aumentar a la medida que transcurre el tiempo. La aceleración es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Sí? Y por eso sabemos que la velocidad, distancia sobre tiempo, pero eso dice que esa variación respecto del tiempo y por eso aparece como una segunda derivada de la distancia. Bien. Entonces tenemos aquí lo que se acaba de expresar aquí, lo llevamos a un modelo matemático, lo más sofisticado posible. Aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo transcurrido. Esto ya es de una manera muy compacta, muy directa, lo que se dijo aquí. Por lo tanto, una aceleración media es igual a la variación, o sea, el incremento o la derivada, en este caso es delta B, y todos sabemos que delta B es precisamente velocidad final menos velocidad inicial. Eso me da el incremento de B. Y obviamente aquí vamos a tomar tiempos T final menos T inicial y me genera el delta T. Y eso es lo que llamamos la aceleración media. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que no me está interesando todo lo que sucedió en toda la trayectoria, sino cuál fue la velocidad final y la inicial. ¿En qué tiempo inició el evento y en qué tiempo terminó? Dos restas. Y ahí está expresada la aceleración media. Ahora, aquí vienen ya ciertas situaciones que hay que analizar. La velocidad y la posición que dependan del tiempo. Vamos a ver que no nada más del tiempo. Aquí pues sí, hasta allí vamos. Pero vamos a ver que la velocidad puede variar con respecto, por ejemplo, a la posición y a la velocidad también. En este caso, sí, la velocidad final, me refiero. Bien, en este caso, delta B representa la variación en la velocidad durante ese intervalo delta T. Es decir, delta B va a ser B' menos B. Aquí tenemos un caso. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuánto de velocidad lleva al final? ¿Y cuánto tenía al inicio?
y se está moviendo de P a P'. En este caso hay una trayectoria o un desplazamiento escalar que le podemos llamar S. Bien. Entonces vemos que aquí va con velocidad pequeña y crece. Ese es un caso. Entonces aquí, por ejemplo, delta B es igual a B' menos B. Entonces B' menos B generó el delta B, como se indica en esta figura 2.10. Si la aceleración es negativa, lleva un signo menos e indica que el intervalo es de frenada. Entonces aquí llevaba una velocidad más grande, lo estamos representando aquí gráficamente, y luego B' es más pequeño. Es lo que dice aquí. Lleva en este caso, indica que el movimiento es de frenada, se están aplicando los frenos, o algo lo está evitando que crezca la velocidad y al contrario, que disminuye. Puede ser que vamos aquí en una posición donde a lo mejor la trayectoria, la superficie es lisa, no hay obstáculo, pero luego entro en una parte donde pudiera haber mucha rugosidad y va un efecto, como dice aquí, de frenada, me detiene. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, entre un tipo de pavimento y otro. Y la otra, que aplique los frenos. Bueno, en fin, y podemos ahora sí echar a la imaginación las condiciones para representar esto. Pero de manera así muy fácil. Aquí está representado lo que se está diciendo aquí. La aceleración instantánea. Esa es la aceleración de un móvil en cada instante o en un determinado punto de su trayectoria. Se determina pues tomando valores cada vez más pequeños, como ya vimos, y los correspondientes valores cada vez más pequeños de delta B. De manera que A, ¿sí? Aquí es aceleración de tipo instantánea. La anterior habíamos dicho que era una aceleración de tipo aceleración media. Y por eso estamos acortando, ¿quiénes? Los tiempos para que disminuya la velocidad. De manera que esto me permita saber en qué punto o qué aceleración lleva una partícula y tener un análisis más detallado. Entonces aquí lo puedo representar como cuando delta t tiende a 0. ¿Sí? Obviamente hay un límite. ¿De quién? De la relación delta B entre delta t, como ya vimos. Utilizando entonces en este caso escalares, indicando que hacia la derecha sean positivos el movimiento. En el límite entonces se convierte esto que tengo aquí en derivada de B en dt. Que lo quiero ver de manera por el desplazamiento, es la segunda derivada, ¿sí? La aceleración es igual a la segunda derivada de S entre la segunda derivada respecto del tiempo. Pues vean, hay que irse familiarizando con estas formulitas. ¿Por qué? Porque B es igual a ds en dt. Y aceleración es derivada de B en dt, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Si en un intervalo de tiempo la aceleración instantánea se mide que es constante, entonces la aceleración media es igual a la instantánea en dicho intervalo de tiempo. Es decir, se está moviendo con velocidad constante. Entonces, hay como dice aquí, una aceleración media. En este caso decimos que un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí?
es constante. O sea que A lo denotamos como AC. Eso es lo que hay que entender bien, cuál es su comportamiento. Uniformemente acelerado quiere decir que es una constante. Es posible establecer una relación diferencial que represente el desplazamiento, la velocidad. O sea, vean, aquí, por ejemplo, estamos relacionando algo que me permita, ¿sí?, las cantidades, resaltamos, y la aceleración. Esto es lo que quería que llegáramos. A lo largo de, obviamente, de una trayectoria, eliminando el diferencial de tiempo de t. Es decir, en las ecuaciones 2.9 y 2.10 es lo que teníamos. Para esto es preciso darse cuenta de que, si bien es posible establecer otra ecuación, esta no será independiente de las ecuaciones 2.9 y 2.10, es decir, las que ya vimos, 2.9 y 2.10. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí aparece el tiempo, aquí también. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Que el tiempo no aparezca. Entonces, sabemos que B es igual a ds en dt. Por lo tanto, me interesa dt, que esté reemplazado. Dt lo voy a reemplazar por ds entre b, es decir, esto se va a la izquierda, esto se va a la derecha. Algebraicamente eso es lo que hicimos. Aquí está. Ahora nos vamos y sabemos que aceleración es igual a la derivada de b en dt. Pero quiero que desaparezca el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazo. En lugar de escribir dt, escribo ds entre b. Aquí está. ¿Sí? Aquí. Entonces, la aceleración ya quedó, es igual a db entre ds entre b. Pero aquí aplicamos, esto se va para acá, y ya quedó b derivada de b, que es lo que tenemos aquí. Y ds está dividido, queda como divisor. ¿Qué le voy a hacer? Lo multiplico con a, que ya está aquí, a ds. ¿Qué hemos hecho? El tiempo no aparece. Ese era el propósito de hacer este cambio. Y aquí hay una ecuación más. Como la aceleración es constante, porque estamos hablando de aceleración de tipo constante, es posible integrar cada una de las tres ecuaciones cinemáticas. Por ejemplo, quedamos que sea aceleración constante, entonces es igual a la derivada de b en dt. B es igual a ds en dt. Es lo que ya venimos trabajando desde que empezamos a ver aceleración. Y finalmente, este modelito que acabamos de deducir. Para obtener fórmulas que relacionen aceleración constante, calcular velocidad, calcular cambio de distancia, o más bien posición y tiempo. Eso es lo que vamos a dejar o establecer. Primer caso, la velocidad como función del tiempo. ¿Qué hacemos? Pues aquí está, por ejemplo, esto. D es igual a ds en ds, lo puedo dejar, y b en función del tiempo, como dice allí. Entonces nos vamos, y aquí tenemos derivada de b, ¿sí?, la b. Por ejemplo, aquí si hago esto, derivada de b entre dt sería regresar esto aquí, db entre dt, que es aceleración. Pero aquí tenemos arregladas las integrales o la ecuación. ¿Sí? Bien. De tal manera que
ya está planteado el cómo llegar a una velocidad final. Todos sabemos que al integrar derivada de d me va a aparecer una d, ¿sí? Y le vamos a aplicar los límites final menos el inicial. Entonces esa b que apareció lo reemplazo y dice, aplícale límite superior menos límite inferior. Es esto. Eso va a ser igual como a es constante, lo puedo sacar de la integral, y la integral de dt es eso, y que va a variar de 0 a t. Bueno, lo reemplazamos esa t por la misma t. Ya quedó esa aceleración de tipo constante. Es muy común que nos pidan la velocidad final dando las condiciones iniciales. ¿Cuál sería la velocidad inicial? ¿De qué magnitud es la aceleración? ¿Y en cuánto tiempo? Eso me permite conocer la velocidad final. De tal manera que lo que vamos a hacer, dejarlo ya despejada, la velocidad final, y ya nos quedó este modelo. ¿Qué va a ser entonces? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más una aceleración de tipo constante por tiempo. Aquí recalcamos, aceleración constante. Si no es constante la aceleración, no usarlo, porque no es el caso. ¿Sí? Es el primer dato que podemos o debemos revisar antes. Se trata el problema de aceleración constante, aplica esta formulita. Y ahí tenemos una primera ecuación. Puede ser la 1,1. Ahora, necesitamos posición como una función del tiempo, es decir, su desplazamiento, cuánto se desplazó o dónde se encuentra la partícula. Todos sabemos que ds en dt, que es velocidad. ¿Sí? Vamos a ver aquí para más atrás. Aquí aceleración. Aquí nos quedó, aquí está, ds entre dt es la velocidad. Aquí estamos en este caso. Entonces, ds, si es esta, dt, si lo regreso para acá, estaría dividiendo. Y eso es igual a velocidad. Pero la velocidad que voy a tomar ya es reemplazar esto. Entonces, eso es lo que metimos aquí. Y esto que estaba aquí como denominador, lo pasamos como allí, numerador, multiplicando la velocidad, que ya está en función del tiempo. Eso ya nos permitió preparar esta ecuación. Como me interesa, dice, posición es ds. Lo voy a integrar, sumar. Condiciones, desde una posición inicial hasta una posición final. Desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo t. Sabemos que aquí va a aparecer una s. ¿Sí? Bueno, aquí ya se despejó, pero era s final menos s inicial. Esa s inicial ya lo pasamos a la derecha. Como era negativa a la izquierda, aquí pasa a ser positiva. Más, al integrar aquí, en dt aparece t. Entre sus límites t menos 0, pues vuelve a aparecer, queda como t. Aquí como hay una t y sabemos que la regla de integración dice que es igual a t cuadrada sobre 2, aplicamos y aparece un medio de aceleración constante t cuadrada. Otra ecuación. Aquí me permite calcular posición de la partícula en un determinado tiempo. Modelo 2.
La velocidad como función de la posición, allí es donde entra el modelito que nos quedó por allí, en donde el tiempo se reemplazó y nos quedó este modelo. Y que si iniciamos con B0 en S igual a S0, pues aquí ponemos pues este término que tengo aquí es este. Este que está aquí es este. Hay una igualdad. Ahora, sus límites. ¿Con qué velocidad va a empezar? ¿Y cuál es la velocidad con la que quiero determinar transcurrido un desplazamiento? Es decir, cuando ya se movió 50 metros, ¿qué velocidad va a llevar una partícula? Ese es el tipo de preguntas. Ya no como en las otras, que cuando haya transcurrido 5 segundos, ¿qué posición lleva? Cuando transcurrieron 5 segundos, ¿qué velocidad lleva? Aquí no, sino que cuando vaya en una determinada posición, ¿cuál es la velocidad que lleva la partícula? Para eso nos sirvió este modelo, que no, y como dice aquí, velocidad como función ¿de quién? De la posición. Y quedamos que estamos en el caso de aceleración constante. Entonces hacemos pues las integrales y aquí me quedará una b, pero lo reemplazo por b final menos b inicial. Aquí ya la b final, ya lo movimos a la derecha. Aquí está en este caso es aceleración constante, ¿sí? Aquí acuérdense que es b cuadrada, como hay una b cuadrada sobre 2, era b cuadrada sobre 2. Como estaba como denominador, lo pasamos multiplicando aquí y de ahí apareció ese 2, ¿sí? Con aceleración de tipo constante. Y aquí S, sabemos que va a aparecer una S con sus límites. S final menos S inicial es lo que tenemos aquí. Y entonces este es el otro modelo matemático que nos va a servir para cualquiera, en este caso, cuando tengamos información de la posición y no de tiempo. Eso me va a permitir resolver ese tipo de problema también. Entonces estos modelos 1, 2, 3 son fórmulas ya establecidas. Pero nunca olvidar que se trata de aceleración constante. Si no, no se aplica, porque no corresponde al caso. Ya veremos los casos particulares en que estas fórmulas no aplican. Algunas ya las aplicamos de velocidad constante, de aceleración constante. Pero bueno, aquí era, como les dije, saber el origen de esas formulitas. ¿Por qué las tomamos así? Ya en los ejercicios que ya resolvimos, lo tomamos como un modelo probado, que funcionaba y correspondía al caso que resolvíamos. Ahora sabemos origen y en qué casos lo podemos usar. Conclusión. Esta ecuación no es independiente de las ecuaciones 2,9, como ya se dijo anteriormente, debido a que las magnitudes y los signos que se utilizaron de S0, B0 y AC en las tres ecuaciones anteriores se determinan a partir del origen elegido y la dirección positiva del eje X. Así fue la deducción. ¿Cómo se indican las flechas escritas a la izquierda de cada ecuación? Bueno, aquí estaban más anteriormente, vamos a ver, por ejemplo aquí, estas son las flechas en 2,9 y 2,10. Bien.
Dice, se supuso que las cantidades positivas actúan a la derecha, de acuerdo con el eje de coordenadas S que aparece en las figuras 2.8. Asimismo, es importante recordar que las ecuaciones anteriores son útiles. Se recalca otra vez, aceleración constante. T, pues, lo hacíamos que fuera 0. S, le decíamos que el inicio fuera S0 y que la velocidad fuera igual, su inicio, igual a V0. Estas fueron las condiciones dadas al inicio para llegar a estos modelos que tenemos aquí. ¿Sí? De ahí salieron, se está justificando. Si hubiera un caso un poco distinto, habría que revisar y agregar lo que le hiciera falta a estos modelos. Pero generalmente, tal como están ya, pues usamos, pero sería muy, muy remota la situación. Un caso sumamente especial para modificar esas tres ecuaciones, alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo común del movimiento con aceleración constante ocurre cuando un cuerpo cae libremente a la Tierra. Si se ignora la resistencia del aire y la distancia recorrida es corta, entonces la aceleración hacia abajo del cuerpo a medida que se acerca a la Tierra es constante y aproximadamente 9 puntos por segundo al cuadrado, o bien 32.2 pies por segundo al cuadrado. Esto nos lleva pues a la figura que teníamos en la portada, la inicial. Vemos aquí el clavadista. Si se avienta de aquí, pues sabemos que va a llegar en un tiempo menor que si lo hizo así como vemos de aquí. Esta es su trayectoria. Y si aún hay uno aquí, por ejemplo, bueno, aquí está el otro clavadista, pero si este lo hiciera, que hubiera más arriba otra posibilidad, pues lo haría igual. ¿Qué va a suceder? Que el tiempo crece. A más altura, más tiempo. ¿A qué se debe? A la última nota que pusimos, que se está considerando que la aceleración es constante porque los análisis que estamos haciendo están muy cercanos a la superficie de la Tierra. Entonces no hay variaciones muy grandes, es casi no se percibe el cambio de aceleración. A lo mejor unos 5, 10 kilómetros, 20, pues ya habría una cierta diferencia en la aceleración, pero no muy grande. Entonces, por eso es que se toman esos valores de 9.81. En el caso de partículas, obviamente, moviéndose con velocidades pequeñas. Con esto, entonces, está la información, ya deducción de términos, su interpretación, sus modelos matemáticos, y ya estamos preparados para empezar a resolver problemas según los casos que vamos a resolver o se presentan. Por el momento, hasta aceleración de tipo constante. Todavía no hemos visto casos de aceleración variable, que viene más adelante. Dejo de compartir y regreso con ustedes. Aquí estamos nuevamente. Bien, vamos a ver. Vamos a pasarnos aquí para nuevamente ver la asistencia. ¿Ah? Y nuevamente, para cualquier, pues si hay alguien se haya conectado un poquito después de que empecé o que pasé la primera lista. De tal manera que siempre nuestra evidencia viva.
de asistencia. Bien, termino de grabar. Esto ya se irá a la plataforma.